Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu señal. Un podcast que te ayudará a conocer un poco más a la Iglesia Católica en temas como historia, filosofía, teología y humanismo, así como vidas de santos. Te invito a ponerle play, a ponerte cómodo y escuchar este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa con Marbella, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenido. Escúchanos todos los jueves por la misma señal, la señal que te conecta con Dios. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de los nuevos libros de texto. En cuanto a su temática, la opinión de los demás y mi opinión acerca de los nuevos contenidos que la SEP ha implementado para este nuevo modelo educativo. Quédate a escuchar un poco más acerca de un tema que está a la orden del día. Bienvenido. Los padres de familia han estado en contra de los nuevos libros de texto. ¿Y por qué? Se preguntarán. En sí, el motivo es porque tiene un contenido a favor de la ideología de género y lo quieren implementar en las escuelas. O sea, tiene páginas que están a favor del tema, pero no le veo lo malo en sí al contenido general de los libros de texto. Por ejemplo, en matemáticas han dicho que casi no tiene problemas de matemáticas o que casi no tiene páginas o contenido matemático. Y en realidad los chequé. O sea, me di a la tarea de verlos, de hojearlos, de analizar. Y efectivamente tienen contenido matemático, pero no es el mismo contenido o no es el mismo modelo con el que nosotros crecimos, con el que crecieron nuestros padres, nuestros abuelos y la sociedad mexicana en general. A nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, ya les va a tocar un contenido más práctico. Eso es lo que me hace ruido. O sea, ¿por qué quemar todo el contenido de libros? Si, por ejemplo, los que tienen ideología de género es un tema que está, o sea, que no lo pueden evadir, aunque quieran quitarlo, no pueden. Le tienen que explicar de alguna manera a sus hijos acerca de qué está pasando en el mundo y nadie les está quitando el derecho de hablar. O sea, nadie les está suprimiendo el derecho a educar. Al fin que ustedes, los maestros, son los que van a educar al futuro de México para el día de mañana, o sea, a los niños.
Y bien sabemos que la ideología de género está a la orden del día. O sea, ¿qué educación le estamos dando a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros pequeños que son menores que nosotros? O sea, ¿qué educación le estamos dejando al México del mañana? Si no les explicamos lo que está pasando, si, por ejemplo, en nuestras casas se consume contenido de la casa de los famosos o realities basura de Televisa y estamos más preocupados por lo que está haciendo sutanito, menganito, que lo que está haciendo nuestro propio hijo, nuestro propio sobrino, hermano, etcétera. Es que ahí sí es algo para poner atención y para estar truchas, o sea, para estar al pendiente de lo que esté viendo, del contenido que se esté manejando en casa, el internet, la televisión, son medios de doble filo, o sea, tienen contenido muy educativo, muy bueno, que en sí puede nutrir a toda la familia, pero también tiene una parte de contenido basura, como todo. Y sinceramente me he dado cuenta que le permiten al hijo ver tal contenido que es nocivo para él o para ella, pero ni siquiera le hablan de una sexualidad responsable o de un buen manejo de su vida, o sea, de temas que tienen que ver con la moral, y se escandalizan por temas que tienen que ver con el cuerpo humano, por ejemplo, y ya cuando es adolescente el hijo, pues comete errores. ¿Y qué hacen? Simplemente lo dejan que siga cometiendo y no le ponen un alto. O sea, en cuanto a los libros de texto se refiere, está relativamente bien su contenido, pero hay cositas que llaman la atención. Y por ejemplo, esto de que se brinquen del contenido de matemáticas al contenido de biología o al contenido de español, sinceramente a mí me parece un error. ¿Por qué? Porque confunden la mente del pequeño. O sea, la mente del hombre no está preparada como para pasar de un tema a otro. O sea, están viendo matemáticas y no sé, a los minutos ya están pasando a la página de español. Y sinceramente no sé cómo le vayan a hacer los maestros. Pero, o sea, es un contenido y es un tema que sí necesita analizarse de alguna manera, o sea, tener como una planeación. Y si los maestros no le están entendiendo o no están comprendiendo los contenidos los contenidos que se deben de implementar, simplemente yo creo que hay que prepararlos un poquito más. En el resto del país, los polémicos libros de la SEP se distribuyeron en medio de críticas por parte de especialistas que los consideraron un retroceso, debido a la reducción de contenidos en materias básicas
como matemáticas y literatura. El nuevo catálogo de libros cuenta con 36 títulos que forman parte de la estrategia de la nueva escuela mexicana. Se trata de un plan a 2 décadas que pretende reforzar la educación en todos los grupos de edad y tiene como eje promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, adaptado a las regiones de la República Mexicana, según un documento de la Secretaría de Educación Pública. Esto va a beneficiar a 14.2 millones de alumnas y alumnos cada año. Y ojo aquí. México, bien sabemos que es un país que últimamente ha bajado su estándar y su calidad académica. Y esto viene desde antes de la pandemia. O sea, se marcó con la pandemia, pero el rezago está mucho antes. Yo tengo aproximadamente 4 años que egresé de la universidad y ya se venía hablando de estos problemas en cuanto a la educación básica. Imagínense en la educación media superior o superior incluso. Es algo en lo que en sí el sistema educativo, los padres y aquellos quienes tienen la responsabilidad de educar, que obviamente la tenemos todos, pero en mayor medida la tienen los padres, es algo que le deben poner mucha atención para que México incremente el nivel de educación. Pero para que ocurra eso, creo que debemos de tener hábitos o implementar hábitos en casa. O sea, no solo en la escuela. La escuela es un reforzamiento, pero la casa es un apoyo. La casa es el ambiente donde se deben implementar ese tipo de hábitos de lectura, de apoyo. Y algo que principalmente me hace mucho ruido en cuestión de los contenidos es que, por ejemplo, tiene contenido confuso, una infografía confusa. En algo que noté en cuestión del contenido de los errores que tiene este tipo de libros, este tipo de contenido, es que, por ejemplo, tiene fechas históricas inexactas. Y en cuestión del sistema solar de los planetas, están desordenados. No existe una coherencia. Y creo que para la mente de los pequeños o de los niños que van a la primaria de 5º grado, por ejemplo, no se entiende la composición y características de cada planeta, ni orden correcto que tienen con el universo. Sería bueno mandar a revisar este tipo de contenido, no para que se atrase, sino para que se opine sobre el trabajo y mejore, para entregarles a los niños, por ejemplo, a los padres de familia, un buen contenido. Otro
error que me di cuenta es que cambian la fecha de nacimiento de Benito Juárez. El libro de tercer grado de primaria de nuestros saberes tiene un error en la fecha de nacimiento de Benito Juárez, según una infografía del ejemplar. Así es. Le pusieron 18 de marzo de 1806 cuando el día correcto es el 21 de marzo. Exactamente, así es nuestro país. Y en cuanto a nuestro presidente, le parece bien. Un tema que también ha causado polémica es que los libros reconocen la diversidad de familias, incluso aquella conformada por matrimonios homoparentales. Algunos padres pueden considerar que esto es un error. Otras personas lo defienden. Y creo que un niño debe informarse acerca de estos temas. Le deben hablar acerca de sexualidad, pero, ojo, una sana sexualidad, no una sexualidad influenciada por trans, por la comunidad LGBT, por organismos que no le van a beneficiar al niño. En cuanto al lenguaje inclusivo, deben poner el verdadero lenguaje inclusivo. Muchas veces no sabemos cómo se comunican las personas ciegas. Muchas veces no entendemos el significado de la lengua de señas de los sordos, por ejemplo. Y nos andamos comunicando con contenido que habla de una falta de ortografía hacia la lengua española. Por ejemplo, a veces se utiliza la palabra todes y algunas familias han criticado este uso del lenguaje. Sin embargo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, recomienda a su personal escribir sin discriminar. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad mexicana? Confusión en el orden de los temas, como ya lo hablé. Se saltan de un tema a otro. Y otro errores en la escritura. Los párrafos no tienen espacios y representan errores editoriales graves. ¿Por qué? Porque afecta la legibilidad y la lectura. Ay, ¿qué está pasando? O sea, si quieren poner nuevos contenidos en la escuela mexicana, tienen que empezar por analizarlos. El gobierno, principalmente, la Secretaría de Educación Pública. Les hacemos un llamado a que antes de entregar este libro de texto, estos libros, este contenido, empiecen de verdad a analizarlos, a desglosarlos y a corregir principalmente el tipo de errores que tengan. No están mal en sí, pero tienen mucho contenido o incluso tienen errores que pueden afectar la educación
de los pequeños, de los estudiantes.